vino a mi mente, el Espíritu Santo lo puso en mí, porque yo he visto en mi propia vida cómo la influencia puede dañar a una persona, puede dañar a una familia, puede dañar el espíritu, puede dañar el todo. La influencia es muy poderosa. Muchas veces nosotros sospechamos y nos cuidamos de las personas y circunstancias que están a la distancia. Nosotros usualmente sabemos cómo cuidarnos de ellas, cómo protegernos de ellas, pero muchas veces nos cuesta mucho saber y encontrar cómo protegernos de los nuestros, de los que están cerca de mí, del que está al lado mío. Y la pregunta que nosotros tenemos en nuestro tema hoy clave es: ¿voy yo a ser leal a mi pareja o voy yo a ser leal a Dios? Y hoy nosotros vamos a presentar dos historias muy comunes. Nosotros las conocemos muy bien. Y como nosotros las conocemos muy bien, yo creo que nos va a permitir tener un buen trasfondo para poder conectar el ángulo en la que el Espíritu Santo envió este tema. En las dos historias nosotros vamos a ver cómo Satán misteriosamente alberga el germen del pecado en su corazón, misteriosamente. Hasta el día de hoy no se ha podido probar cómo el pecado llegó a existir. Quizás cuando lleguemos al cielo le preguntemos al Señor, ¿cuál fue el misterio? Si tú lo hiciste todo perfecto, todo nítido, bien hecho, estructurado, ¿por qué falló? Hoy se puede comprender que nosotros como humanos construimos cosas, diseñamos cosas. Sin embargo, como nosotros somos entes corruptos, entes pecadores, entes no perfectos, pues se espera que los productos que nosotros diseñamos y hacemos sean como imperfectos, fallen. Pero estamos hablando de un Dios que creó algo perfecto, porque Él es perfecto. Y la pregunta que yo me hago cuando estudio estas dos historias, lo cuales son mis favoritas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué son favoritas? Porque me explican a mí por qué somos como somos hoy, por qué somos el tipo de familia que somos hoy. Me explica el principio de todo, cómo ocurre todo, cómo inicia. La segunda historia que nosotros vamos a ver no solamente nos deja en claro cómo inicia la disfunción marital, más bien me confirma que si nosotros permitimos que ese mismo gen no crezca porque ya lo tenemos en el corazón, se multiplique, el producto que eso viene generando es la deslealtad. ¿A quién? A Dios. Y eso es lo que nosotros hoy vamos a estudiar. ¿Cómo una pareja puede influir en la otra y abrogar la lealtad a Dios, la lealtad a su ley, la lealtad a sus principios? Y muchas veces nosotros no tenemos muchas defensas para defendernos del cónyuge. El cónyuge tiene mucho poder, ¿okay? Muchos mal usan ese poder, otros usan ese poder adecuadamente. Sin embargo, el tema de hoy va más allá de lo adecuado. El tema de hoy va comprendiendo la dimensión espiritual en la que la influencia funciona y trabaja en un hogar cristiano. El hogar que no es cristiano es un hogar bueno, es un hogar
honorable, es un hogar justo, es un hogar moral. La diferencia que hay entre un hogar justo, moral y aceptable y un hogar cristiano es una dimensión, y es la espiritual. Y esa es la que nosotros vamos a estudiar hoy. ¿Será que tu hogar es un hogar moral, justo y del común? ¿O será que tu hogar es un hogar que representa el plan original de Dios para la pareja? Y esa es otra pregunta que nosotros vamos a contestar hoy. Muchas veces nosotros nos encontramos en el laberinto que se encontró Abraham y se encontró Adán, cuando les tocó la prueba de la lealtad a Dios. Nosotros vamos a ver hoy en nuestras historias que es muy fácil para mí hoy predicar de esto. Es muy fácil contar su historia, la historia de ellos. Lo que no es fácil es nosotros ponernos en el zapato de ellos, en la prueba de ellos, y salir airosos y victoriosos. Ese es el desafío tuyo y mío hoy. ¿Pondrías tú a tu esposa o pondrías tú a tu esposo por delante del Creador? Probablemente la respuesta es no. Sin embargo, no es tan sencillo y simple como decir un no. Porque cuando nosotros somos probados por Satanás a través de uno de nuestros cónyuges, nosotros nos vemos en situaciones muy similares como la que se vio a Abraham cuando su esposa le hace una proposición y Eva le hace una proposición a su esposo. Y es que los dos fracasaron en esa prueba. Por lo tanto, eso me deja a mí dicho y te deja a ti dicho que yo puedo también fracasar en esas pruebas. ¿Cuál prueba? En la prueba de la lealtad a Dios. Usualmente las damas tienden a ser más persuasivas que los caballeros. Usualmente la mujer, como comúnmente le llamamos, tiene un ¿cuál sentido? Se habla de un sexto sentido, hermanos. Y eso puede ser una bendición y eso puede ser una maldición. No porque yo lo digo, es porque así lo registra la historia bíblica. Después del pecado y aún antes del pecado. Y tú dices antes del pecado, pero es que antes del pecado todo era perfecto. Bueno, y eso se llama el misterio de la iniquidad. No sé cómo pasó. Lo que sí sé es que el misterio de la iniquidad comienza con Satanás, bueno, Lucifer en ese entonces. Y luego Lucifer, al querer ¿qué? Envidiar y querer la posición ¿de quién? Del Altísimo. Él quería la posición de Cristo. Él no se sintió conforme con su posición. Él quería la de Cristo. Y como él quería la posición de Cristo, de repente en su corazón empezó el espíritu de ¿qué? Murmuración, el espíritu de celo, la ambición. Misteriosamente no sabemos por qué. Lo que sí sabemos es que se sembró la semilla, germinó por un tiempo y después de un tiempo afloró. Cuando afloró, Satán usa la mortal arma de la influencia para no solamente convencerse él de una mentira y de una falacia, pero convencer la tercera parte de los santos ángeles. Fue él quien inyectó la duda en el cielo con seres perfectos,
seres no caídos. Fue Él quien provocó que los seres creados cuestionaran los hechos del Creador, cuestionaran su ley, cuestionaran sus mandatos. Fue Él. La sierva de Dios nos dice que cuando Él fue echado del cielo, Él se preguntó, ¿hacia dónde voy? ¿Alguien tiene idea, los niños, jóvenes, a dónde Él fue después de allá? A ver, mis niños, ¿a dónde fue Lucifer después que fue sacado, botado del cielo? No los oigo. No los oigo. La tierra. ¿Dónde vivimos? La tierra. Así que Él llega aquí y descubre este tesoro, este bello jardín. Y dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas que Él envidió la felicidad de Adán y Eva. Eso me dice a mí que Él estuvo ¿qué? Observando la conducta en el jardín. Él estuvo observando la perfección de ¿quién? De quien lo creó a Él, quien Él envidiaba. Y se le tomó un tiempo a Lucifer observar a la pareja humana. Cuenta la historia que los ángeles subían y bajaban, y ellos le habían advertido a Eva, le habían advertido a Adán que no sé qué, que no se separaran, que se quedaran como juntitos, porque hay poder ¿en qué? En la unión. Y si usted no me cree, mire el agua. ¿Por qué existe el agua? Por la cohesión de las moléculas. Sepárela con el calor y ve qué pasa. No hay más agua. Se fue el agua a otro lugar. Se fue. Pareciera ser que estamos listos ya, ¿correcto? ¿Ya? Gracias, muchachos. Me hicieron sudar. Muy bien. Vamos a ver. Ya tenemos una idea de la temática, pero quiero repasar estos objetivos con ustedes rapidito y vamos a volar rapidito, ¿ok? Mi intención es que sepamos a qué le llamamos influencia conyugal, ¿ok? Hay muchos tipos de influencias, pero la de hoy es la matrimonial. Perdón. La matrimonial. Ya nosotros hemos hablado del misterio de la iniquidad, cómo el misterio de la iniquidad trabajó en Lucifer y él utilizó ese poder de influencia para hacer caer a nuestros primeros padres. Fue como un revanchismo contra la creación y el creador. Ya que no puedo hacerlo directamente a ti, pues lo voy a hacer por acá, por donde te duele, tu creación. Número 3, queremos señalar el peligro que hay en permitir que Satán secuestre nuestras relaciones y utilice la influencia. Y nosotros vamos a estudiar el efecto que tuvo el plan de Sara al ello esperar una promesa que se le hizo acerca de un hijo. ¿Okay? Y hubo una espera. Así que ella le vino un plan alternativo y se lo comunicó a Adán para entonces ir llenando esa demora, ese tiempo. Luego nosotros quisiéramos un compromiso. Todos estos temas son muy lindos, pero si no hay compromiso esto no vale la pena. Hemos perdido nuestro tiempo hoy.
yo perdí mi tiempo. Si yo no creo en esto y no le pido al Señor a través del acto público o privado, si no hago un compromiso para que Él me ayude a ejercer una influencia positiva ante mi compañero o mi compañera y mi familia, de nada ha valido. Bueno, ¿y qué es la influencia conyugal? Es la capacidad que se nos dio. Fíjense que los animales no influyen en ellos. Tú puedes influir en ellos, pero ellos no pueden influir en ti. Tú le puedes decir al perro, siéntate, y él se sienta. Pero el perro no te puede decir, vete, siéntate. No te lo puede decir, no puede influir en tu conducta directamente. Esta capacidad se nos dio para nosotros podernos relacionar, poder armonizar en pensamiento, en emoción, en actitud y conducta con nuestros congéneres. Dos tipos de influencia, como dijimos. La santificadora. Esta influencia destierra el 50% de nuestros problemas. Imagínate los problemas que tú tienes en tu casa. Si tú supieras que el 50% de ellos fuesen eliminados solamente por mantener una influencia santificadora, ¿no lo harías? El problema es que tú no tienes el poder, porque ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. ¿Okay? Pero se te garantiza el 50% de tus problemas resueltos solamente con tener una influencia santificadora. ¿A dónde? En mi casa. Por otro lado, tenemos la influencia corruptora. Esta causa separación ¿de qué? ¿De quién? De Cristo, número 1. Número 2, esa separación causa división y ¿qué? Discordias, tanto aquí en la iglesia como en la casa. Tenemos que la influencia santificadora es el fundamento de la felicidad. ¿Qué tipo de felicidad? Doméstica. Pero ¿cuál es el problema? Que tú y yo no tenemos los materiales para hacerlo. No lo tenemos, lo perdimos. La influencia santificadora hermosea tu hogar, convirtiéndolo en una morada como angélica, y donde se glorifica ¿quién? A Dios. El Edén era ese hogar donde los ángeles bajaban y Dios el Creador se movía entre ¿quiénes? Entre la pareja humana, se movía. Ellos lo sentían, la presencia, cuando el Señor venía. Sin embargo, por otro lado, la influencia corruptora infringe sobre los derechos de los demás. No la respeta, la empuja. La influencia santificadora hace posible la presencia ¿de quién? Del Espíritu de Cristo y de cada miembro de la familia, y permite que cada uno tome su cruz y siga ¿a quién? A Cristo, y por donde Él lo conduzca, no por donde ellos quieren, por donde Cristo quiere que vayan, cada miembro de la familia. Y eso lo hace la influencia santificadora. Pero fíjense la influencia corruptora lo que hace. Enemistades, genera enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, puse entre paréntesis, falsos testimonios y envidias. Ahora que nosotros sabemos qué es influencia y los dos tipos de influencia, entonces vamos a pasar a cómo se origina la influencia corruptora. Ya nosotros ahorita dimos un preámbulo, dijimos que había perfección al principio. Yo quisiera que me dieran un solo minuto, porque yo quiero leer esto directamente de la Biblia. En Ezequiel 28, 13 al 17, se nos describe, hermanos, ¿quién era Lucifer? Lucifer no tenía necesidad de envidiar nada ni a nadie. La posición de Lucifer era la mayor después del Hijo
del Padre, Hijo y su Espíritu. Venía Él. Él era el cuarto en el cielo y había mucho ser creado en el cielo. Fíjense, Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios, tú estuviste, de toda piedra preciosa se te vistió, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y ¿qué? Oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. ¿Cuándo? En el día de tu creación. Esto fue especial. Esto no fue cualquier creación. Esto no fue cualquier ángel. Sigue diciendo: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste. ¿En medio de qué? De las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos. Póngale atención. Perfecto eras, ya no es perfecto. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que ¿qué? Se halló maldad en ti. Ahí termina el texto. No nos dice por qué. Simplemente que se halló maldad en él. A causa de la multitud de tus contrataciones, de sus movimientos en el cielo, fuiste lleno de ¿qué? Iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Él se enfocó ¿en quién? En él. La hermana G. de White declara que el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido, óiganme bien, el más honrado. No solo por los ángeles, por Dios, y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de ¿qué? De la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Y no era cualquier ángel que tenía este título. Muy bien. Nuestra hermana G. de White continúa diciendo que aunque Lucifer pretendía ensalzar a Dios como los otros ángeles, óigame bien, él pretendía hacer lo que todos los ángeles hacían ante Dios. Sin embargo, en su corazón había un conflicto entre la verdad, la justicia y la lealtad, y ¿qué? Los celos y la envidia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese tipo de conflicto? Sabemos lo que es bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos gana ¿qué? La carne, nos gana el celo, la envidia. Muy bien. Satanás induce la primera pareja, la tienta. Vamos a ver el orden de los eventos. Número 1, los ángeles advierten a Eva, a Adán y a Eva: tengan cuidado. Yo, hermanos, cuando estudié esto, yo estaba bajo la impresión que Adán y Eva fueron tomados de sorpresa. Ellos estaban en su casa y de repente se apareció Gerson Payán, y entró y los tentó. No, esto me está diciendo que Dios le había dado palabra profética a Adán y a Eva en el Edén, porque Él mandaba ángeles que bajaban y le decían a ellos: cuidado, cuidado, hay peligro. ¿Y cómo sabemos eso? Vamos a verlo más adelante. Fíjense, Eva, distraída, así como tú y yo, no tenemos intenciones de pecar. Distraída, se fue ¿qué? Se fue alejando. ¿Qué estaba haciendo Eva? Eva estaba trabajando, estaba haciendo sus labores, y de repente se separa de Adán
y presiente un peligro. Ustedes se han visto en una situación donde tú no ves el peligro, pero lo sientes, y los pelos se te enchinan, ¿no? Eso sintió Eva. Ella no vio nada, pero sintió una atmósfera extraña, porque dice aquí el espíritu de profecía que ella presintió el peligro. Ella tiene la amenaza al frente. Tiempo de decisión. Dice el espíritu de profecía que Eva desechó sus temores. It's not gonna happen. No va a ocurrir. Es un coqueteo solamente. Minimizó la amenaza. La puso pequeñita. Y dijo en su mente, dijo a sí misma: yo tengo suficiente sabiduría para resistir el mal. Óiganme bien. Hoy eso se traduce en suficiencia propia. Así que Eva se sigue acercando a su derrota. Al ella asumir esta posición egocéntrica, ¿qué hizo? Se distanció del Creador. Así que ella está sola ahora, está desnuda. Desnuda físicamente y desnuda interiormente, espiritualmente. En eso empieza a contemplar exactamente lo que Dios le dijo que no contemplara, que no tocara. Se encuentra frente a esto. Y al contemplar el árbol y ella empinarse sobre su sabiduría y querer saber lo prohibido, dice la inspiración que ella se preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué Dios nos dijo que no tocáramos este árbol? ¿Qué diferencia tiene? Sigue diciendo ella aquí que Satanás, mirándola, él estaba mirando, la estaba observando. Ella no lo podía ver a él, pero él la podía ver a ella. ¿Usted puede ver la forma física del diablo? Probablemente no. Sin embargo, hay formas de verlo. Ella lo sintió la atmósfera. El problema fue la actitud que Eva asumió. Resulta que cuando Satanás la encuentra justamente extasiada en el árbol y le hace la pregunta: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Esa pregunta hoy se le llama en inglés un leading question. Es una pregunta que ya trae una respuesta en sí, porque ya tiene la respuesta. Con que Dios ha dicho no comáis. La pregunta pudo haber sido neutra. Con que Dios ha dicho que hay problema con este árbol. Fíjense la diferencia cuando usted le saca el no y le pone el no. El no respondía a la duda ¿de quién? De Eva. Eva estaba cuestionando ¿por qué no? Y la pregunta lleva en sí un no comáis de todo árbol del huerto. Eso abrió las puertas para que Eva fuera devorada por Satanás. Con esta pregunta y un encantador y hechizante diálogo infernal, Eva le entrega a Satanás su lealtad. Ahora Satán se dirige hacia su próximo blanco. ¿Quién es el próximo ahora? Adán. Adán es el próximo. Así que Satanás usa a la serpiente. A través de la serpiente hechiza a Eva y ahora dice: voy a utilizar la más sofisticada arma que yo he podido usar contra mi blanco, Adán. Vamos a ver cómo le va a Lucifer. Dice que con extraño y abnormal excitación, o sea, Eva tenía algo en ella
que no era normal. Adán no la sintió normal, la sintió un poco excitada, la sintió rara. Y con las manos llenas del fruto prohibido, Eva buscó a Adán y le contó lo que ocurrió. Una expresión triste cubrió el rostro de Adán. Y yo quiero que ustedes vayan siguiendo la historia, hermanos, y ponte en el zapato de Adán. Es muy fácil hoy decir, Adán pecó, Adán lo hizo. Póngase en el zapato de Adán por un segundo. Dice que Adán quedó atónito, quedó sorprendido, alarmado. A las palabras estas, Eva contestó que Adán contestó, ese debía ser el enemigo. Otra evidencia de que Dios le había profetizado a ellos que Satanás venía por sus almas. La segunda evidencia. Adán sabía que se movía algo extraño en su hogar, en su casa. Tiene que haber sido el enemigo que nos habían advertido. Y que conforme a esta sentencia, Eva tenía que morir. Ahora póngase en el zapato de Adán. Yo cuando estudié esto me daba brega señalar a Adán. Me daba trabajo. Eva no deja que Adán piense mucho. Ella no le da mucho chance. Dice la sierva de Dios que Eva le instó a comer. Ok, Adán, en lo que tú piensas, vele dando un mordisco a esta fruta. Vamos, dale. Eva sabía que estaba mal, que estaba perdida. ¿Okay? Aparentemente no se quería ir sola. ¿Okay? Instó a Adán a comer, repitiendo la misma mentira y acerto que la serpiente hacía un ratito le había dicho: no van a morir. Y Eva no murió. De hecho, ella dice que Eva se sentía como un ser celestial, se sentía alta, se sentía sabia. Todas sus facultades habían sido alteradas en este momento. Adán empieza de una forma crítica, mentalmente, centrada, racional y espiritual. Muy bien, así empezó Adán. Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciado la única prohibición que le había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató entonces en Adán una tormenta. Y aquí empieza, hermanos, la lucha entre el hombre y una mujer, entre los seres humanos. Adán ahora tiene la prueba, tiene la papa caliente en sus manos y ahora tiene que hacer una decisión. ¿Dejo ir a esta mujer o me mantengo fiel a Dios? ¿Le obedezco a ella o lo que me propone o con lo que está tratando de influirme, o le soy obediente a Dios? Ahora le toca a Adán decidir. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. Esto implica que Adán no estaba haciendo su trabajo. Dios le había encargado el hogar a Adán, el huerto del Edén, para que lo cuidara. Y él, en su afán, se olvidó ¿de qué? De su hogar. En ese olvido, en ese lapso, aprovechó ¿quién? Satanás, y se metió. Él lo reconoció, aquí está. Reconoció que él permitió que Eva se alejara. Muchos de nosotros hemos dicho a veces: bueno, pero ya el mal está hecho, ya démosle para adelante, ya metió la pata, ¿qué se va a hacer? Bueno, déjame decir que Dios piensa muy diferente. Y yo veo aquí cómo Dios responde. Fíjense, él sabía que debía separarse de su compañía, que le había sido de tanto gozo, pero esta es la pregunta que desmorona a Adán. ¿Cómo yo podría hacer eso?
esta es la mujer que lo ha dado todo por mí. Esta es la mujer que ha luchado por mí. Esta es la mujer que se ha dado físicamente por mí, emocionalmente, se ha entregado completamente. Me ha dado hijos. ¿Cómo yo le digo que no? ¿Cómo la defraudo? ¿Cómo no le doy su gusto? Adán está en tremendo problema. Él está en una disyuntiva. Adán está entre la espada y la pared y necesita hacer una decisión. ¿Cómo podría hacerlo? Adán estaba consciente de todas las bendiciones que Dios le había dado para gozar. Había contemplado la gloria del Creador. Comprendía el elevado destino que aguardaba el linaje humano si él se mantenía fiel o si él pecaba. Él lo sabía. Adán estaba consciente. Pero mire lo que pasa. Se olvidó de todas estas bendiciones. ¿Ante qué? El temor. La primera emoción humana dañina. Temor. Sintió temor. Dudó. Dice que ante el temor de perder el don que apreciaba. ¿Cuál era el don que él apreciaba? Ayúdenme, jóvenes. ¿Cuál era el don que él apreciaba? ¿Qué se le regaló a él? ¿Cómo? La mujer. Fue un don. Y él tenía miedo de perderla. Dice la sierva de Dios, el amor, la gratitud y la lealtad al Creador. Todo fue ofuscado por el amor ¿a quién? Podemos terminar hoy si ustedes quieren. Todo fue ofuscado por el amor a Eva. Hermanos, hay que pasar tiempo con esto. Yo he pasado tiempo esta semana y yo he quedado anodadado. Me he quedado corto. He quedado así. ¿Hasta dónde tú amas a tu esposa? ¿Hasta dónde tú amas a tu esposo? ¿Hasta dónde estás dispuesto a decir no? ¿Hasta dónde estás dispuesto a decir esto es principio, esto es mandamiento? Yo te amo, pero yo adoro a este que está aquí. Yo te amo, pero yo adoro a esto que está aquí, refiriéndose a la ley de Dios, sus mandatos. Adán no llegó a comprender una cosa que todavía nosotros no la comprendemos. Yo no la comprendo. Adán se olvidó de que el mismo que le dio a Eva podía darle otra. Eso es muy fácil decirlo hoy aquí. Pero cuando tú no tienes el ojo de la fe, lo único que tú tienes es el ojo tuyo. Y el ojo tuyo no ve más allá de tu brazo. Y lo que él tenía a la distancia de su brazo era ¿quién? Dice un dicho, vale más pájaro en mano que 100 volando. Y ese adagio se fraguó aquí. Adán dijo, ¿esta está segura? Yo no sé de la próxima. Y eso llevó a Adán ¿a qué? A claudicar, a pecar contra Dios. Satanás se regocijó porque su plan fue un plan maestro. ¿Funcionó? ¿Funcionó? A la perfección. Él dijo, me llevo a lo que él más quiere y más ama, a lo que él emocionalmente está ligado, y a ver qué pasa. Y dicho y hecho, se anotó la pareja humana. Y les prometo que nos estamos moviendo a buen paso. La segunda historia, la influencia conyugal incrédula de Abraham y Sara. Todos nosotros tenemos buenas experiencias espirituales, pero yo creo que esto se registró para dejarnos a nosotros saber que estos santos también tuvieron su prueba y fallaron en sus pruebas.
Al igual que Adán, quien dudó que Dios podía proveerle una compañera al mantener su lealtad a él, Abraham y Sara dudaron que Dios podía cumplir la promesa, dado los ingredientes humanos que ya ellos entendían. A esa edad tú no puedes tener hijos. Es hoy, a los 30, 40 años, ya tú vas al doctor y te dicen, mira, los riesgos de malformación, la infertilidad. Y esta mujer tenía ¿cuántos años? Ayúdenme. 90 años. Mi bisabuela, mi abuela murió de 90 años y yo la vi. Es imposible, hermano, que una mujer dé a luz a esa edad. No tiene la fuerza vital para hacerlo. Y con eso era que Sara contaba, con la visión del hombro al dedo. Dice la pluma inspirada que Dios permitió una tardanza para probar la fe de Abraham y Sara. Ese fue el árbol que él puso en el Edén, esa espera. Esa era la prueba. Es muy fácil señalar a Sara, es muy fácil señalar a Abraham. Yo me vi a la luz de estas historias y quedé así, quizá más pequeño. Ante la espera, los factores de vejez, la vergüenza, el escarnio de no poderle concebir un hijo a Abraham, hoy no es tanto, pero en esos tiempos eso era casi un pecado, ¿ok? No tenerle un hijo a un esposo. Era mal visto. Eso decía que tú eras una pecadora, algo malo tú habías hecho y por eso tú no podías procrear. Satanás, muy atento, como en el caso de Adán y de Eva, encontró la oportunidad para influir sobre ¿quién? Sara. Él dijo una vez más, déjame usar este recurso. Queridos, déjenme decirles, hay un patrón en las historias bíblicas y cómo Satanás entra en los círculos a través de las damas. Damas, quiero serlo muy franco a ustedes. Cuando Dios creó a Eva, la creó como ayuda idónea de ese hombre. Y eso fue lo que el diablo degradó. Porque en vez de una ayuda idónea, ella se convirtió en una seductora. Consigue saciar sus necesidades a través de la manipulación, a través de del labios dulces, como dice el proverbio. ¿Okay? Sin embargo, Dios proveyó a la mujer de un poder grande, porque si es una ayuda idónea, se supone que la mujer es el ingrediente especial que completa la vida de ese hombre. No es cualquier ayuda. Caballeros, ¿cuántos de ustedes tienen vehículos 4x4? Toyota, Nissan 4x4. Cuando tú estás atascado en el fango, hay una sola posibilidad que te puede ayudar a salir. ¿Y se llama qué? El 4x4. Déjame decirte que ese sistema no es muy grande. Por grande que sea el motor, por fuerza que tenga el vehículo, si no tiene una doble tracción, no sale. Y Dios le creó a esa mujer, a Adán, como una doble tracción, para que le ayudara a ¿qué? Vamos, ayúdenme a decidir. Por eso Dios creó ese sexto sentido en la mujer, lo cual ella se lo facilitó ¿a quién? A Satán. Ella lo puso en mano de Satán. Lo esperanzador es que Dios mandó a su hijo y al él morir por nosotros, él rescató el rol de la mujer y la del hombre. Hoy la mujer puede tener la oportunidad de ser lo que Eva fue y pudo haber sido, ayuda idónea de su casa.
Y Adán hoy tiene la oportunidad de ser lo que Adán no fue. Y nosotros tenemos los hombres la oportunidad de ser lo que Adán no fue. Ser cabeza de tu hogar, sacerdote de tu jardín. Y nosotros se lo entregamos al enemigo. Por eso, cuando una mujer pone sus sentidos en la mano del diablo, hermano, no hay quien le gane en inteligencia y sabiduría a esa mujer. ¿Miento? Miento. La mujer biológicamente tiene una cosa que el hombre no tiene, aparte de lo hormonal. Pero la mujer puede pensar simultáneamente con su cerebro. La información cruza de un lado a otro sin pedirle permiso al otro lado. Nosotros los caballeros no. Nosotros o es un lado o es el otro, pero no simultáneamente. Hoy se le llama en inglés multitask, multilabor. Así que, señoras, jóvenes, muchachas, niñas, hay esperanza. Cristo murió para que tú seas una ayuda idónea en tu hogar. No tienes que casarte para ser una ayuda idónea en tu casa. Tú no tienes que casarte para tú ser un sacerdote en la casa. No tienes que casarte. Tú puedes empezar a practicar ahora, al tú ejercer una influencia salvadora. La hermana G. de White relata que pensando que era imposible que se le diera un hijo en su vejez, Sara se inventó este plan. Y vamos rapidito, nosotros conocemos cuál fue el plan. Ella dijo, bueno, esto está durando mucho y yo le puedo decir algo. Yo puedo sentir un granito de lo que sintió a Sara. Si aquí hay personas que han batallado con la infertilidad, yo batallé por ella por 17 años. Y esta gente fue más o menos lo que ellos esperaron para que viniera el hijo. Y yo me acuerdo pelear con el Señor y decirle, ¿hasta cuándo tú me vas a dejar poner viejo y buscar este hijo? Los doctores no me daban esperanza. La gente me metía presión. Mi esposa sentía la presión. Y yo le decía al Señor, no es justo. No es justo que yo veo personas alrededor mío con 5 y 6 hijos y no los cuidan. El CPS tiene que venir a levantarlos. Entonces, ¿por qué tú a mí no me das uno? Es todo lo que te pido. Es más, dámelo enano si tú quieres, pero dame uno. Pongámonos en los zapatos de Sara. ¿Ok? Sara dice, yo me estoy poniendo vieja, tengo 90, ya a los 95 no voy a poder ni siquiera pararme a dar a luz. Ella pensando con su mente, ¿qué? Humana, su sabiduría humana. Ella está haciendo matemáticas con sus números. Dios tiene otro logaritmo, Dios tiene otros números. Y resulta que ese plan abortó. Ella casó a su sierva Agar con Abraham. Y déjeme decirle que ellos no se fueron de luna de miel. No fue así. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar, con ella presente allí. Sara estuvo presente. Eso es un espectáculo rarísimo, ¿ok? Rarísimo. Pero ese fue el plan humano. Ese plan tuvo consecuencias. Vamos rapidito por las consecuencias. Sara influyó sobre Abraham para que utilizara la poligamia y poder darle una ayuda a Dios. ¿Será que Dios necesitaba esa ayuda? ¿Será que Dios necesitaba que Sara? Come on. Miren qué pasa.
cuando nosotros tomamos las cosas en nuestras manos. La hermana G. de White comenta que la poligamia en ese tiempo se había difundido. Eso era algo normal, como hoy, ¿qué? La homosexualidad, la bisexualidad, ¿qué más? Ayúdenme. Sí, algo normal, no big deal. El tener 4 o 5 mujeres era algo visto. Es más, si tú andabas con una sola, era abnormal. Something's wrong with you. ¿Okay? Algo malo pasa contigo. Así que ella, haciéndose de ese producto social que era muy libertino para ayudar a Dios, permite que esta mujer se acueste con su marido y ella llegue a ser su esposa. Dice que la sierva de Dios, que esto era en contra de la ley de Dios y destruía la santidad del matrimonio y acababa con la paz hogareña. Y vamos a ver si es verdad o no. Las consecuencias trágicas no se hicieron esperar. Agar se sentía muy superior ¿a quién? A su patrona. Ahora ella era la reina. Ella usaba la cama de Sara. Ella le lavaba la ropa a Abraham. Ahora Sara llega a ser ¿qué? Sierva. Y la sierva ahora llega a ser la mujer de su esposo. ¿Y quién era Abraham? ¿Cualquiera? No. Abraham era el objeto de Dios para hacer una descendencia por la cual descendería su hijo. Querido, esto no es para tomarlo liviano. Agar se llenó de orgullo, jactancia y trató a su ama con menosprecio. Ahora, encima de que la mujer no puede dar a luz, es despreciada. ¿Por quién? Ay, hermano, por su esclava. Los celos mutuos perturbaban la paz del hogar. Si hay una cosa que vuelve loco a un hombre, son 2 mujeres discutiendo. Usted quiere ver un hombre vuelto loco y dando vuelta, 2 mujeres discutiendo. Es muy duro vivir en ese conflicto. ¿Por qué digo esto? Por esta razón. La mujer es más dada a manejar los conflictos de manera mucho más fluida que los caballeros. Y lidiar con el estrés mucho más fácil y de mejor manera que nosotros. Nosotros nos trabamos, nos atascamos fácilmente bajo una situación estresante. Y por esa razón este hombre está con la mano en la cabeza y no sabe qué hacer. Y dice que por más que él trató de mantener la paz entre estas 2 mujeres, no ocurrió. Y lo último que pasa aquí como consecuencia es que Sara termina culpando ¿a quién? ¿Quién fue que ideó el plan? Sara idea el plan, pero ¿quién fue que lo compró? Abraham. De forma activa, ella influye sobre Abraham, y Abraham en forma pasiva, ¿qué hace? Acepta el plan. Y de esa forma los 2 ejercen la deslealtad a Dios. Por fin llega el hijo de la promesa. Todo se arregló. Todo está bien ahora. ¿Creen ustedes? Bueno, vamos a ver. La felicidad del hogar de Abraham contrastaba grandemente con los celos que tanto Agar y su hijo Ismael dejaban salir en el ambiente. Ismael odiaba a Isaac. Ahora, cuando yo estudiaba esto y vi que el diablo utiliza objetos, animales y gente, ¿realmente era Ismael que odiaba a Isaac? ¿Sería Ismael que odiaba a Isaac? Yo creo que había un espíritu allí, tanto en Agar como en Ismael, que contendía con el espíritu de Dios, el espíritu de la promesa que se había dado.
Finalmente, esta influencia dañina que ejercían Agar e Ismael y minaban el ambiente de un hogar que estaba medio feliz. Era medio feliz. Terminó con un incidente. Ismael se burla abiertamente de Isaac. Y para mí eso fue Satanás burlarse abiertamente de la promesa y el milagro y la proeza que Dios había hecho con dos personas que ya Satanás lo había reclamado como suyos. Y yo creo que esa era la batalla espiritual que se estaba librando en este hogar. Así que Abraham y Sara tienen una segunda prueba ahora. Les prometo que nos quedan pocos minutos. Gracias. Gracias, hermana. Gracias. La segunda prueba de Abraham y Sara. Como ustedes pueden ver en la imagen, aquí está una tenue ilustración de Sara sosteniendo a Isaac y vemos allá a Ismael partiendo con su mamá Agar. Sara se convence de que la inclinación turbulenta de Ismael no tiene solución. Por lo tanto, ella le pide a Abraham que deje ir a Agar y a Ismael. Hay que sacarlo del hogar. Pero no tan fácil. No tan fácil. Ahora este plan que se había fraguado y había parido raíces emocionales, psicológicas en Abraham. Abraham tenía sentimientos muy fuertes hacia esta mujer y más Ismael, lo cual él ya lo había visualizado y se lo había creído como la respuesta a la promesa que Dios le había hecho. Este dilema tan fuerte llevó al patriarca a ir ¿a dónde? Al cielo, al originador de la promesa. Aquí él venció donde Adán fracasó. Adán no le consultó a Dios. Oye, Señor, o le dijo a Eva, déjame ir allí a hablar con el Señor, a ver qué va a hacer con nosotros. Adán no hizo eso. Adán, por encima de la razón, por encima de lo correcto, sus sentimientos lo fulminaron. No tan fácil. Este hombre había echado raíces emocionales en ese muchacho. Y Abraham reconocía que el carácter de Ismael no era el carácter de Dios. Él daba pruebas de que tenía un carácter contendedor, iracundo, materialista. Así que él va en oración: Señor, ¿qué hago? Y el Señor manda a un ángel. Estamos hablando de un hombre que acaba de pecar. No estamos hablando de un hombre perfecto, como yo. Acaba de pecar, pero contrita su corazón, se va en oración a buscar al dueño de la promesa, y el dueño de la promesa le da la fórmula. Abraham, escucha a quién. ¿Escucha a quién? Escucha a tu esposa, que esta vez tiene razón. Esta vez Ana le atinó. Esta vez Sara, gracias. Sara, esta vez, estaba ejerciendo una influencia salvífica sobre su hogar, sobre su esposo. Reconoce ya que hizo mal y por lo tanto hay que extirpar ese pecado. ¿De dónde? De la casa. Mientras ese pecado estuvo allí cohabitando con ellos, ellos eran medio
felices. No completo. La sierva de Dios declara que esta vez Dios le indicó a través de un ángel que él debía ¿qué? Escuchar a su mujer. Entonces sí hay momentos donde tú puedes escuchar a tu esposa, pero hay momentos donde tú tienes que ser firme. Y si no tienes las herramientas, pide un momento. Déjame hablar con el Señor. Déjame consultarle. Los dos no pueden hundirse como se hundieron Adán y Eva. Uno tiene que permanecer en pie. Si no es la mujer, entonces tiene que ser el hombre. Y si no es el hombre, entonces tiene que ser ¿quién? Tu esposa. Pero los dos no pueden fallar. Los dos no pueden caerse. Tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios. Sara influyó en un matrimonio ilícito, mientras Abraham influyó en aceptarlo. Él aceptó la superioridad de la esclava y aceptó la inferioridad de su esposa legítima. Y eso a Dios no le gustó, porque el matrimonio pertenece ¿a quién? Dios quien lo creó. No puedo hacer lo que yo quiera con el matrimonio. Pero a pesar del pecado que ellos habían cometido, Dios en su corazón había encontrado misericordia. Y por misericordia y tranquilidad emocional y paz interior en Abraham, Dios le promete a Abraham que va a cuidar y va a guardar ¿de quién? De su hijo Ismael. Ese era su hijo. Sus genes estaban allí. Los genes de Sara no estaban allí, pero los de Abraham estaban allí. Y esa parte emocional, ese vínculo, muy difícil de romperlo. Y ese vínculo fue el que Adán no pudo romper. Mejor se fue con su esposa y le dio las espaldas a Dios. Pero en esta instancia, en esta historia, a Abraham, con dolor en su alma, tiene que, y fue él, porque quien se lo pidió fue Sara. Tú tienes que encaminarlos, sacarlos, vete con ellos. Tenemos que sacar esto de aquí. Entonces fue cuando Abraham y Sara pudieron encontrar paz interior. Cuando sacaron de allí ¿qué? El pecado con la que ellos habían convivido. Queridos, aquí está la pregunta del millón para hoy. ¿Sería posible que un esposo o una esposa sea agente de Satanás? Tenemos la evidencia. La hemos visto en dos historias bíblicas. Y podemos traer historia tras historia, donde un cónyuge puede ser utilizado por el demonio para atraer al otro al fracaso. Vamos a permitir que la pluma inspirada nos conteste esta pregunta que está acá. Satanás emplea a hombres y mujeres como agentes para inducir al pecado y hacerlo atractivo. Eso él los entrena para justificar el pecado. Vamos a traducirlo. Mira, querido, cuando tu esposa te dice que el diezmo lo vamos a dar la próxima semana, no lo permitas. Hermana, cuando tu esposo te propone algo turbio que va en contra de tu cuerpo, no lo aceptes. Si él te ofrece relaciones ilegítimas, no la aceptes. ¿Por qué? Porque tú lo amas, pero tú adoras a otro, no a ese ser. Satanás tiene muchos servidores, pero fíjense cuáles son los mejores de él. Tiene más éxito cuando puede emplear a los que profesan ser cristianos para realizar su obra satánica. Satanás va a ir trabajando a uno de los dos. Y Satanás tiene tiempo. Nosotros somos los que nos desesperamos con el tiempo. Satanás no se desespera. Satanás va a esperar
ese momento donde tú espiritualmente estás débil, no has estudiado tu Biblia, no has orado por 3 días, anótalo, que esa tentación viene y viene fuerte. Él va a esperar pacientemente el momento para utilizarlo a uno o al otro. Y cuanto mayor sea la influencia, más elevada la posición que ocupen, mayor conocimiento profesen de Dios y en su servicio, tanto mayor será el éxito con que podrá emplearlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo dijo? La influencia. Y es que hay personas que somos muy sensibles a la influencia. Hay otros que no. Y el diablo lo sabe. Pero ¿sabes cuál es la receta de él para al que resiste la influencia? Él es persistente. Satanás no se cansa. Y él va a esperar hasta que la mundanalidad empiece a crecer en uno de los dos, para entonces él encontrar el hueco. Él no se desespera. Otro factor que provee que Satanás se meta en nuestras relaciones es la confianza. Él sabe que entre los maridos hay una confianza especial que no la hay en ningún otro ser humano, ni siquiera con los hijos. Y él explota ese recurso para tratar de romper la paz, de romper la tranquilidad de tu hogar. Y créemelo que lo usa. Lo usó y lo seguirá usando. Y es que el problema nuestro, como dijimos al principio, no tenemos humanamente las respuestas para esos conflictos. Lamentablemente nosotros se la entregamos a Lucifer, a Satanás. La esperanza que tenemos, y vuelvo y lo repito, es que a través de Cristo tú y yo podemos lograrlo. Solo que eso se toma una decisión. Una decisión. Podemos nosotros notar en la experiencia de estas dos parejas, de Adán y Eva, y Abraham y Sara, que al instante que ellos dependieron de su sabiduría e influencia humana hacia sí y hacia el otro, ¿qué ocurrió? Trastorno personal y trastorno en el hogar. Una influencia nociva y destructora en el hogar. Podemos recordar que nuestras emociones humanas, nuestros deseos, nuestras intenciones están manchadas de pecado. Y por más inocente que nosotros queramos llamarlas, por más ingenuas que nosotros nos las encontremos, siguen siendo peligrosas y traicioneras. De ahí que tanto Adán y Eva como Abraham y Sara escucharon la voz del sentimiento y no la voz del espíritu. Y es que es más fácil dejarse ir por el sentimiento. Es más fácil dejarse ir por la intención. Tercero, estas dos historias nos muestran que cuando nosotros reemplazamos nuestra lealtad a Dios, su obediencia a sus preceptos, por la lealtad de mi cónyuge, la maldición está segura en ese hogar. ¿Por qué? Porque ya nosotros vimos la evidencia hoy acá, en estas dos historias. Yo traje esta resolución en otro tema, y es que esta resolución me gusta. Me gusta porque tiene todos los componentes para una vida espiritual exitosa. Y la voy a usar y la continuaré usando con su permiso. Pero esto a mí me ayuda mucho y yo creo que te va a ayudar a ti también. Porque aquí hay un checklist que si hoy tú lo sientes en tu corazón, comprometerte ante Dios a cumplir por su gracia
no con tus fuerzas, estos detalles en tu vida espiritual, el tipo de influencia que tú vas a tener sobre tu pareja va a ser santificadora, va a ser una influencia sana, va a ser lo que Dios realmente ha querido en los hogares cristianos. Así que yo voy a ir por cada una de ellas, y tú aduéñate de las que tú creas que tú necesitas. Al final, yo quisiera que tuviéramos una oración especial, porque esto no es juego. Satanás está sacando ventaja de eso en nuestros hogares diariamente, y nosotros fácilmente podemos estar engañados con un falso cristianismo. Y hasta que mi influencia no sea santificadora en mi casa, el espíritu de Agar y el espíritu de Ismael seguirá contendiendo entre mi esposa, mis hijos y yo. Mi resolución: debo crecer en la gracia en casa y donde quiera que esté, a fin de comunicar fuerza moral a todas mis acciones. En casa debo velar sobre mi espíritu, mis acciones y mis palabras. Debo dedicar tiempo a la cultura personal, a lo que es elevado, a lo que me nutre espiritualmente, a lo que me nutre intelectualmente. Hermano, si tú pasas mucho tiempo en la televisión mirando programas superfluos, programas baratos, a través de la ley de la contemplación, como lo dice la sierva de Dios, tu influencia será de lo que tú te estás alimentando. Estoy traduciendo estos puntos. Una cultura personal. Si tú eres sensible a la sensualidad, al sexo fuera del marco, huye. El espíritu no te puede alcanzar si tú no huyes, tú tienes que quererlo. Sí, tú tienes que pararte e ir allá y encontrarlo. Él no va a venir a ti, tú tienes que ir a él. Cultura personal. Mi preparación y mi educación en principios rectos. Una de las cosas que nosotros a veces practicamos es la justificación de un mal, de una conducta. Es que tú me haces enojar, es que él me hizo, es que aquello, es que lo de arriba, es que lo de abajo. No, hermano. Vamos a tomar responsabilidad por mis acciones, por mi conducta. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo nos arrepintamos. No busquemos acusar a la serpiente, no busquemos acusar a mi marido, no acuses a tus hijos. Toma las cartas en tus manos y el Señor te va a encontrar en el medio. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir crecimiento personal, educacional. Debo ser un ejemplo para los demás. Esta mañana en la escuela sabática se discutía el ejemplo en la adoración y el ejemplo en el hogar. El hermano hablaba de que cuando el visitante llega a tu casa, vea que hay evidencia de que allí se adora a Dios y que hay una ley de los 10 mandamientos. Pero recuerda, muchas veces no va a ser el de afuera, es el de adentro. Papá, mamá, esposo y esposa, tengas a Isaac o no lo tengas, necesitas irradiar una influencia salvífica. Si tú y yo queremos morar
allá arriba. Allá arriba la influencia que hay es una influencia salvífica, una buena vibra, como le dicen el común. Debo meditar en la palabra de Dios. ¿Cuándo? Noche y día. Y entonces la dejo en mi mesita de noche. Dice aquí que introducirla en mi vida como práctica. Queridos, esto yo me lo estoy diciendo a mí. Este desafío es mío. ¿Saben por qué? Porque yo soy que lo estoy predicando. El desafío mío es doble. Yo necesito mostrarle a mi casa primero y mostrarle al mundo que la influencia que emana de esta vida y preparación espiritual es auténtica. Por último, la espada del Espíritu, que es la Biblia. Es la única espada que puede usar uno con seguridad. Aquí está el detalle. En esta vida agitada y estresada que vivimos aquí, en este país y en todo lugar del mundo. Aquí en la riqueza, bueno, por lo menos eso es lo que uno sueña. Y en nuestros países, la pobreza. Igual sueñan con las riquezas. No importa. Una cosa sí te aseguro, que Satanás se ocupa de que nuestras mentes estén tan ocupadas que nosotros no tengamos tiempo para el estudio metódico de las Escrituras y tiempo para orar. Si cuando uno se arrodilla a los 5 minutos no encuentra qué más hablar con Jesús, porque a mí me pasa, entonces tenemos que seguir cavando hacia abajo. Y esto yo lo he experimentado. Conflicto de los Siglos, no te puedo dar la página ahorita. Dice, el libro de la oración, por hermana G. de White, dice: el estudio de la Biblia induce a la oración y la oración al estudio de la Biblia. Es un ciclo completo. Por más que tú ores, si no hay estudio de la Biblia, no hay fruto. Y Satanás sabe exactamente cómo secuestrar tu vida de oración para falsificarla. Gente, esto es fino, esto es serio lo que nosotros estamos hablando. Hay muchos de nosotros que estamos llevando una vida cristiana falsa, tan parecida a la auténtica, que tú y yo no podemos juzgarlo, pero el de allá arriba tiene rayo X, él sí puede ver. Entonces esto es una batalla tuya y tuya, mía y mía. Tienes que velar por tu esposa. No consientas en todo lo que tu esposa sugiere. No consientas en todo lo que tus hijos sugieren y hagan. Esposa, la sociedad te ha puesto en un plano inferior al hombre. Y usualmente esa sumisión que muchas veces se ve, que no es cristiana, esa no es la sumisión que se habla en Efesios. Es un sometimiento como uno se somete ¿a quién? A Cristo. Esa sumisión no le conviene a tu marido. Hay momentos donde una mujer tiene que plantársela a un hombre y decirle: en el nombre del Señor, eso no es así. Y no lo voy a hacer, ni se va a hacer. Y de esa forma nosotros cerramos el acceso al enemigo para que no secuestre nuestra influencia conyugal. Hermanos, que Dios te bendiga y me bendiga y nos ayude a comprometernos con esta resolución para nosotros poder irradiar esa influencia celestial que necesitamos como pasaporte para entrar allá arriba. De otra forma no vamos a poder convivir nosotros allá.